Continuación del capítulo de la parte 1 de los sellos. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra en esta parte venciendo en estos momentos, es decir, durante toda esta dispensación su causa se está adelantando porque ejerce su monarquía tanto espiritual como universal. Por medio de la palabra, el Evangelio Mateo 24:15 y el Espíritu, los testimonios y las lágrimas de sus discípulos y su primera intercesión y las oraciones de ellos, los ángeles del cielo y los ejércitos en la tierra, las trompetas del juicio y las copas de la ira, nuestro Señor es victorioso y sale porque ejerce su monarquía tanto espiritual como universal, por medio de la palabra y el Espíritu, los testimonios y las lágrimas de sus discípulos, su propia intercesión y las oraciones de ellos, los ángeles del cielo y los ejércitos en la tierra, las trompetas del juicio y las copas de la ira. Nuestro Señor es victorioso y sale venciendo para vencer. Es muy probable que este sea el significado del jinete montando el caballo blanco. Y ahora se presentan los otros caballos y sus jinetes. Tengamos cuidado con nuestra interpretación del significado de estos símbolos. Un método muy popular de interpretar el simbolismo de los 4 caballos del Apocalipsis es el de arreglar en columnas paralelas Apocalipsis 6 y Mateo 24. Luego se considera Mateo 24 como un comentario completo sobre Apocalipsis 6. Es sumamente sencillo, tal vez demasiado sencillo. Ciertamente hay semejanzas notables entre Mateo 24 y Apocalipsis 6, pero también hay diferencias. Recordemos que el simbolismo del Apocalipsis se arraiga en el Antiguo Testamento. Para poder decir el simbolismo de los caballos y sus jinetes es necesario considerar pasajes como Ezequiel 5:17, 14:21, Zacarías 1 del 8 al 11. Ahora, ¿qué aprendemos precisamente de estos pasajes del Antiguo Testamento? ¿Qué podría ser útil en la explicación del significado de Apocalipsis 6? En el libro de Ezequiel es Babilonia la que aflige a Judá, pero Babilonia a su vez es un instrumento en las manos de Jehová, quien manda las pruebas con el fin de purificar a Jerusalén y santificar su pueblo. Veas especialmente Ezequiel 11, 19, 33, 11. Asimismo, en el libro de Zacarías, los jinetes segundo, tercero y cuarto están asociados con el primero, es decir, están a su servicio. Posiblemente eso también sea cierto de los jinetes descritos en Apocalipsis 6. En base al Antiguo Testamento no nos sorprendería que el segundo, tercero y cuarto jinete estuvieran subordinados al primero. Es decir, son los instrumentos de Cristo para purificar y fortalecer a su pueblo. Ciertamente es el mundo perverso que persigue a la iglesia, pero este mundo a su vez no es más que un instrumento en la mano de aquel que ha tomado el rollo, por tanto Satanás fracasa debido a sus propias armas. Lo que fue destinado como un instrumento de exterminio se convierte en un instrumento para fortalecer a la iglesia y para el avance del reino de Dios y la salvación de su pueblo. Leamos el discurso escatológico de Cristo relatado en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, aunque estos capítulos nos dan una explicación completa y sencilla del Apocalipsis 6, sin embargo debemos considerarlo. Cualquiera que lea este discurso de nuestro Señor Jesucristo observará inmediatamente que entre las señales que anuncian la segunda venida de Cristo hay algunas que se refieren a la humanidad en general y otras que se refieren más directamente a los creyentes. A las señales que se refieren a la humanidad en general, entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres, pestilencias, etc. Las señales que se refieren más directamente a los creyentes, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas, en las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, aunque las calamidades que pertenecen al primer grupo y que los creyentes también experimentan son predichas aquí desde la perspectiva de su significado para los creyentes.
La distinción entre los dos grupos es clara. Si el simbolismo de Apocalipsis 6 revela una distinción semejante, de modo que, digamos, el segundo y tercer jinete describen particularmente lo que sucede a los creyentes porque se mantienen leales a su Señor, mientras el cuarto jinete revela lo que los hijos de Dios experimentan junto con el resto del mundo, esto no nos sorprendería. Si el Apocalipsis 6 está relacionado con Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, entonces tal distinción es de esperarse. Segundo, el caballo rojo, puesto que hemos estudiado ahora los pasajes que forman el contexto del Apocalipsis 6, dirijamos nuestra atención al segundo caballo y su jinete. El segundo ser viviente dice, el segundo jinete, ven y mira, y salió otro caballo bermejo como de fuego, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, Macaria. Creemos que este caballo y su jinete se refiere a la persecución religiosa contra los hijos de Dios, más bien a la guerra entre las naciones, que se refiere a la matanza, al sacrificio más bien que al militarismo. Los creyentes son matados por causa de su nombre. El caballo y su jinete pertenecen a la categoría de señales más directamente relacionadas con los creyentes, es decir, la persecución que sufren de parte del mundo. Exponemos los siguientes argumentos a favor de este punto de vista. En primer lugar, esta explicación concuerda hermosamente con el contexto inmediato. El segundo caballo sigue el primero, es decir, donde quiera que Cristo entre por medio de su evangelio, su espíritu, etc., allí sigue la espada de la persecución. Este pasaje concuerda también notablemente con Apocalipsis 10:9. En segundo lugar, esta opinión se corrobora por el pasaje paralelo, Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino espada, Macaria, porque he venido para poner en distinción al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En tercer lugar, no debemos olvidar que leemos en nuestro pasaje y que matasen unos a otros. Ese término no es el que Juan comúnmente usa para expresar el hecho de matar o hacer guerra. En los escritos del apóstol Juan, con una sola excepción, Apocalipsis 13:3, esta palabra se refiere a la muerte de Cristo o a la ejecución de los creyentes. A continuación, estos son los pasajes donde Juan usa esta palabra, que en su forma verbal es muy peculiar de Juan. Caín mató a su hermano, 1 Juan 3:12. En este caso es un hijo de Dios, Abel, el que fue asesinado, un cordero como inmolado, Apocalipsis 5:6. En este caso es Cristo en calidad de sacrificio por el pecado, porque tú fuiste inmolado, Apocalipsis 5:9. En este caso también la palabra se refiere a Cristo, el cordero que fue inmolado, Apocalipsis 5:12, y la referencia se aplica claramente a Cristo. Las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios, Apocalipsis 6:9. En este caso la palabra se refiere a los creyentes, cordero que fue inmolado, Apocalipsis 13:8. La referencia se aplica a Cristo. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, Apocalipsis 18:24. La referencia se aplica claramente a los creyentes. Sin embargo, en Apocalipsis 13:3, la cabeza herida de muerte pertenece a la bestia, que se adjudica el honor y el poder de Cristo. Por tanto, es probable que también en el único pasaje restante, Apocalipsis 6:4, la referencia principal se aplique a los creyentes. Parece que el pasaje se refiere a la persecución religiosa y no a la guerra en general. En cuarto lugar, leemos que cuando se abre el quinto sello, Juan ve a las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, como ya se ha indicado. Se usa en la versión original exactamente la misma palabra, muerto, pero aquí se nos dice definitivamente que los que habían sido muertos son creyentes, habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. No es razonable suponer que los que vemos bajo el segundo sello siendo muertos son los mismos que bajo el quinto sello habían sido muertos. En quinto lugar, leemos, y se les dio una gran espada, Macaira. La palabra Macaira se usa en un sentido muy amplio, como puede observarse por medio de un estudio de las Escrituras con la ayuda de una concordancia. Sin embargo,
significa estrictamente el cuchillo del sacrificio, el instrumento natural para la matanza mencionada. Es la palabra que se usa en la 70, en Génesis 22, 6, 10, en la historia del sacrificio de Isaac, donde también se usa la palabra matar. Finalmente tengamos presente que en este libro el Señor Jesucristo se dirige a los creyentes, los cuales cuando esta visión había sido dada, estaban siendo perseguidos hasta la muerte. La matanza de creyentes era el problema más urgente que tenían, mucho más que la guerra en general. Cada vez que aparece el jinete montado sobre el caballo blanco, el Cristo, le sigue el jinete montado al caballo bermejo. Piense en Esteban y Pablo, Publio y Policarpo, Perpetuo, y felicita a la Inquisición. Y la noche de San Bartolomé, Armenia y Rusia, los esposos están misioneros martirizados en la China. El jinete montado sobre caballo bermejo no representa a una persona específica, ni tampoco pertenece a una era particular. No hay ni un solo siglo que no tenga su jinete montado sobre caballo bermejo. El mundo siempre persigue a la iglesia. Cristo siempre trae consigo la espada. La paz es quitada de la tierra. Sin embargo, gloria a Dios, porque el cuchillo de sacrificio o la gran espada ha sido dada a este jinete. Todas las cosas están en las manos de Dios. El Cordero reina. Tercero, el caballo negro. El tercer ser viviente se dirige al tercer jinete y le dice: ven y mira. Y este jinete sale cabalgando en su caballo negro. Este jinete tiene en su mano una balanza o romana. El comer pan y por peso indica una condición de dureza económica. Se oye en medio de los cuatro seres vivientes una voz diciendo: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. En otras palabras, equivale al salario de un día entero por una cantidad de trigo suficiente para sostener una sola persona solamente por un día. Esto quiere decir que bajo tales condiciones un hombre podría sostenerse a sí mismo, pero ¿qué de su familia? Es verdad que podía comprar cebada, el alimento más común, por una tercera parte del precio y así proveer alimentación para su familia, pero ¿es alimento todo lo que necesita una familia? ¿Qué de todas las demás necesidades cuando tales precios están en vigencia? Es muy difícil pagar sus gastos. Aquí no se habla del hambre porque esos precios, aunque subidos de ninguna manera, son precios que están en vigor durante tiempos de hambre. Además, uno puede obtener todo el trigo que quiera, se tiene con qué pagarlo, pero este es precisamente el punto. ¿Cómo puede un hombre que está ganando tan poco proveer lo necesario para su familia cuando los precios están tan elevados? Para cierta gente va a ser muy difícil. Luego vamos a saber precisamente y también todas las comunidades de la vida, pero los pobres apenas tienen suficiente para mantener el cuerpo y el alma juntos. Surge la cuestión cuando el vidente habla de esta pobre gente que sufre tanto, ¿en quién están pensando? La respuesta es clara. Es muy evidente según el libro del Apocalipsis que los creyentes eran pobres y por lo tanto carecían de las comodidades que otros tenían. Los primeros lectores de este libro habrían comprendido inmediatamente este símbolo del mismo Apocalipsis. Recibimos la siguiente información respecto a las condiciones económicas que existían en la iglesia en aquel tiempo. En primer lugar, aprendemos que uno difícilmente podría seguir siendo miembro de un gremio obrero sin haber tenido que sacrificar sus principios y convicciones religiosas. Supongamos que una persona se retirara de tal organización. No se requiere una gran imaginación para darse cuenta que el resultado sería pérdida material y sufrimiento físico. Aprendamos también que cualquiera que no tuviese la marca de la bestia no podía comprar ni vender. Apocalipsis 13:17. ¿Acaso no ha sido así a lo largo de todos los tiempos? ¿No es verdad que el comportamiento humano tiende como regla a oprimir a los creyentes y de hacerlos sufrir necesidades físicas? ¿Cuántas veces los hijos de Dios han sido echados del trabajo y de su negocio o de su ocupación porque insisten en mantenerse leales a sus convicciones? Por ejemplo, una persona que rehúsa trabajar en el día del Señor y se le despide
Por esto se ve obligado a aceptar otro trabajo con menos sueldo. Tiene que sostener a su familia. No espera encontrar comodidades y lujo en su hogar. Otra, por razones de conciencia, se rehúsa a unirse a una organización de obreros que se adhiere a un sistema de violencia. La consecuencia, también pierde su puesto de trabajo. Mientras tanto, el rico opresor goza de abundancia. Nadie daña su vino y su aceite. El segundo y tercer jinete van de la mano. Ambos describen la persecución contra el pueblo de Dios. Algunos creyentes son asesinados, su sangre es vertida. Estos son los mártires en el sentido más limitado de la palabra. El segundo caballo bermejo y su jinete los describen, pero no todos los creyentes sufren el verdadero martirio en este sentido. Sin embargo, es un sentido más general. Los demás también son mártires. Sufren pobreza y opresión. Durante todos los siglos de existencia de la iglesia se puede ver al caballo negro y su jinete en su misión de infortunio, esparciendo opresión, injusticia y aflicción económica. Pero esta forma de persecución también es un instrumento de las manos de Cristo para el avance de su reino. El individuo está duramente perseguido, se da cuenta de su dependencia de Dios. Así pues, el segundo y tercer jinete describen aquellas aflicciones de una manera muy especial, afectan a los creyentes, simbolizan que a través de toda la dispensación el mundo perseguirá a la iglesia en todas las maneras posibles. Recordemos que las dos formas de persecución mencionadas aquí, es decir, la matanza y la injusticia o la opresión económica, representan todas las formas de opresión. Cuarto, el caballo amarillo. Pero son estas las únicas pruebas que la iglesia tiene que experimentar en su camino hacia la gloria eterna. Sabemos que no, así como en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 menciona un segundo grupo de tribulaciones. Así también aquí hay ciertas tribulaciones que los creyentes sufren juntamente con el mundo, por la sencilla razón de que están en el mundo. El cuarto caballo y su jinete llaman nuestra atención a esta clase de pruebas. Se abre el cuarto sello, el cuarto ser viviente dice: ven y mira, y ahora se ve un caballo amarillo verdoso, un color pálido, más bien lívido y horrible, símbolo de enfermedad y de la muerte. El que monta este caballo es un jinete que tiene por nombre muerte, quiere decir la muerte en general. La muerte en su forma más universal, porque los instrumentos de muerte mencionados aquí afectan a los creyentes y a los incrédulos también. Y como sucede siempre, siguiendo a la muerte se ve el Hades. La muerte mata, y el Hades, que simboliza el estado de existencia separado del cuerpo, recoge a los muertos. Sin embargo, la muerte y el Hades no pueden hacer lo que quieran, actúan bajo permiso divino. Se hace hincapié sobre esto para consuelo de los creyentes. Leemos que la muerte y el Hades se les da autoridad. Además, su círculo de acción es claramente limitado, pese a que el territorio es muy grande, la cuarta parte de la tierra. Sin embargo, sus límites han sido determinados claramente por el decreto divino, el cual es llevado a cabo por el Cordero. Es la cuarta parte y nada más. A esto se les da potestad para matar con espada, con hambre o escasez, con mortandad o muerte, y con las bestias de la tierra. Estas son 4 aflicciones que nos han sido descritas bajo los sellos segundo y tercero. Este pasaje se basa claramente en Ezequiel 14, 21, 22. Note la semejanza tan notable, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras, pestilencia, para cortar de ella sobre hombres y bestias. Sin embargo, aquí quedará en ella un remanente. Aquí en Apocalipsis 6:8 se menciona casi en el mismo orden los mismos juicios. Primero, matar con la espada. Aquí la palabra matar no significa matanza como en el segundo sello, sino que se refiere a la guerra. También la palabra traducida espada es diferente. No es macaria, sino potria. No es el cuchillo de sacrificio, la espada corta, sino la espada grande, semejante
a la usada David para recortarle a Goliat la cabeza. En la versión griega 70, en Ezequiel, encontramos la misma palabra, bonfire, que usa el Apocalipsis 6:8. Aquí se habla de guerra. Los comentaristas que insisten en que el segundo caballo y su jinete se refieren a la guerra se meten en problemas cuando tienen que explicar el cuarto caballo, y así además de esto han interpretado el tercer sello como indicador del hambre. Entonces no saben qué hacer con el cuarto sello, que también indica hambre. Buscan una salida al problema enseñando que las tribulaciones de los sellos segundo y tercero se repiten bajo el cuarto, una repetición algo improbable e ininteligible, o diciendo que muchos de los que se describe bajo el cuarto sello es una interpolación. Esto, por supuesto, es una manera muy conveniente para despachar un problema, es decir, echarle la culpa al escriba. Sin embargo, un estudio cuidadoso revela que estos cuatro sellos indican cierta clase de tribulaciones que se pueden distinguir fácilmente. Además del cuarto sello, describe 4 tribulaciones universales. Se las considera aquí con respecto a su significado para la Iglesia. Se menciona primero la guerra, no solamente una guerra en particular, sino la guerra entre las naciones por lo quiera, y todas las veces que suceda a lo largo de toda la dispensación. Según el Apocalipsis 2:16, es evidente que la espada se refiere a la guerra. Interpretado el tercer sello como indicador del hambre, entonces no sabe qué hacer con el cuarto sello, que también indica hambre. Buscan una salida al problema enseñando que las tribulaciones de los sellos según el tercero se repiten bajo el cuarto. Hoy llamado por nosotros la muerte negra, puesto que se menciona aquí en conexión con el hambre, es probable que se refiera a la verdadera pestilencia, la peste bubónica. Cualquiera que desee una descripción muy interesante de la peste bubónica debe leer 1 Samuel 5:7 para entender la conexión muy definida que existe entre el hambre y la pestilencia. Véase Jeremías 21:6-9, Lucas 21:11. Finalmente, así como en Ezequiel, aquí también se mencionan las bestias de la tierra. Estas bestias no saben distinguir entre creyentes e incrédulos, despedazan y devoran todo lo que encuentran, sea dentro o afuera de los anfiteatros romanos. Por consiguiente, estas 4 tribulaciones, guerra, hambre, pestilencia y bestias de la tierra, son generales en carácter. Además, estas 4 son simbólicas de todas las tribulaciones universales que los creyentes sufren junto con el resto de la humanidad a lo largo de toda la dispensación. Sin embargo, con respecto a las iglesias, estas tribulaciones significan algo muy específico. Nuestro Señor Jesucristo usa estas tribulaciones como instrumentos para la santificación de su iglesia, para la extensión de su reino. Hemos llegado a la siguiente conclusión respecto al significado de los 4 jinetes del Apocalipsis. El jinete que monta el caballo blanco es nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. El jinete que monta el caballo bermejo es la matanza. El jinete que monta el caballo negro representa dificultad económica y pobreza debido a la injusticia. El segundo y tercer sello simbolizan la persecución dirigida directamente contra la iglesia por parte del mundo. El jinete que monta el caballo amarillo representa la muerte, la espada, la guerra, el hambre, la pestilencia y las bestias. Estas son las tribulaciones comunes a la humanidad, descritas aquí desde el aspecto de su efecto sobre el reino de Dios. No olvide que Juan ve no el cielo ni el universo mismo, sino una visión simbólica. En esta visión el apóstol ve el altar, de aquí aparece como altar del holocausto, al pie del cual tenía que ser derramada la sangre de los animales degollados. Levítico 4:7. Debajo de este altar Juan ve la sangre de los santos que han sido muertos.